Así es, nos acompaña el ingeniero Antonio Almonte, que es es director de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno. ¿Correcto? Buenas tardes. Buenas tardes, Amelia y Edith, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Estamos en un momento en el que parecería que el tema Odebrecht como que disminuye, desaparece de los medios. Es que estamos en una fase en el que, como no hay audiencias, digamos que se debate poco el caso Odebrecht. Esta semana se conoció una modificación al presupuesto del año 2017, donde se vuelve a tocar el tema Odebrecht con una variación de algunas partidas y se asigna un monto a la clasificación del pago de Punta Catalina. Hablamos de 29,000 millones de pesos que cuando uno saca los cálculos se le parecen a los 500 millones de dólares de los bonos que se aprobaron a final del año pasado. Y a partir de ahí dijimos... A mediados de este año. Exacto. Entonces, bueno, que se colocaron a mediados de este año, pero que se anunciaron a finales del año pasado, que eran 600 millones. Entonces, ahí uno dice, pero ¿y qué ha pasado con Punta Catalina? ¿Qué ha pasado con los 708 millones adicionales que estaban pidiendo? ¿Y hacia dónde apuntamos con el presupuesto de Punta Catalina? Y dijimos, vamos a hablar con el ingeniero Almonte, a ver qué está pasando con Punta Catalina y cuáles son las perspectivas. Muchas gracias. Fíjate, en primer lugar, tal y como tú dices, según las averiguaciones que hemos hecho y en parte las explicaciones del Ministerio de Hacienda, esos 29,000 millones de pesos y tantos están relacionados con la colocación en presupuesto, que no estaban, de los 500 y tantos millones de dólares colocados en bonos soberanos, creo que en junio o julio de este año. Entonces, no significa necesariamente una partida ciertamente adicional a lo que se ha anunciado hasta ahora de Punta Catalina, sino eso completaría parte del financiamiento. Lo importante es que el licenciado Rubén Bichara hace algunas semanas anunció que Punta Catalina, la CDE había transferido para los fines de la construcción, de acuerdo al contrato, unos 1.724 o 1.714 millones de dólares. El contrato establece 1.945 millones de dólares, lo que quiere decir que hay un aporte muy significativo, posiblemente. Dele atrás al número, ¿se habían aportado? Voy a ser más específico. Un 83% de lo que tenía que aportar el contrato. Ya el gobierno se lo ha pagado. Se lo ha pagado al contrato de Punta Catalina de Odebrecht. No sé si eso así rápidamente 1.700, 1.614 o 24 millones de dólares, pero un 83% recoge la prensa en las declaraciones últimas de Rubén Bichara al respecto. Lo que es ahora preocupante en el tema de Punta Catalina es, uno, la exigencia de 708 millones de dólares extra que hace la CDE, que hace Odebrecht a la CDE, al gobierno dominicano, y segundo, el anuncio del propio gobierno dominicano a través de la CDE de que se está preparando para ir a un arbitraje internacional en Nueva York por la disputa con Punta Catalina y sus socios sobre esos 708 millones de dólares. Eso es un tema muy importante porque estamos hablando de más de 33.500 millones de pesos. Significa un incremento en más de un 36% del contrato original firmado en abril de 2014 entre Odebrecht y la CDE. Yo quiero que tú sepas que según las estadísticas internacionales, si hay sobrecosto o costo extras en proyectos de plantas de carbón y plantas eléctricas, generalmente no pasa de un 10 o 12%, porque puede haber un corrimiento en el tiempo, es decir, retraso y algunos costos extras. Pero 36% es casi un récord, es un escándalo. Lo que ellos pretenden cobrar todo, adicional. Claro, y sobre todo que se trata de una planta eléctrica o de una central termoeléctrica que no ha sido víctima de ningún desastre natural. Y también que se trata de una central termoeléctrica a la cual, de acuerdo a la CDE, reiteradamente, le ha pagado la cantidad de dinero que corresponde en cada fase. Entonces, si los fondos previstos pagar para la construcción han sido depositados adecuadamente por la CDE,
si de acuerdo a un informe de la CDE y de la propia Tecnimont, que es la firma responsable de la procura, quiere decir de compra de materiales y equipos, a la fecha el 98% de la procura ha sido realizada, quiere decir de la compra de equipos y materiales. Y si la parte de ingeniería civil está terminada según la CDE un 99%, entonces, ¿a qué se debe un retraso que se anuncia de 2 años hasta 2019? Claro. ¿Y a qué se debe la solicitud de los 708 millones de dólares? ¿Para qué y por qué? Ahora, ¿Lo ha justificado Odebrecht en esa solicitud? Pero que no solamente no lo ha justificado Odebrecht posiblemente lo ha justificado, porque Odebrecht, de acuerdo al contrato, depositó en el mes de julio, en la unidad ejecutora de la CDE, depositó un legado de documentos contentivos de los fundamentos de sus argumentos y sus exigencias, que eso es lo que establece el contrato. En julio. Ahora, ¿por qué lo hace en julio? Lo hace porque tiene que hacerlo, porque en agosto le correspondía entregar, de acuerdo al contrato, la primera unidad de las 2 que se construyen en Punta Catalina. O sea, la primera de las 2 plantas debió ser entregada en agosto. El 7 de agosto. De este año. De acuerdo al contrato. A sabienda de que no iba a poder entregar en agosto esa primera planta, entonces deposita un mes antes, ante la CDE, una serie de requerimientos. Entre ellos una extensión del periodo de finalización y también la exigencia de pagos por los 708 millones de dólares. En ese momento, lo único que dijo la CDE de esa situación es que habían unos 542 millones que correspondían a costos por retraso y unos 165 o 75 millones que correspondían a modificaciones en la construcción del muelle y del puerto por donde se iba a descargar el carbón que iba a ser combustible de Punta Catalina. Y esto, cuando se analizó el proyecto, ¿no se supone que las empresas que participaron hicieron el levantamiento de información adecuada antes de hacer y presentar su propuesta de presupuesto? Se supone que sí. Ahora, ¿qué sucede con eso, Amelia? Uno, que eso hay que retenerlo siempre. A quien le corresponde informar cabalmente a la sociedad sobre los fundamentos y los argumentos de los reclamos, los 708 millones de dólares, es la CDE, que es la que representa al Estado Dominicano en ese proyecto y que se debe a los ciudadanos. Pero la CDE no ha informado cabalmente, no ha dado detalles de cuáles son las razones de la solicitud de la el monto, los 708 millones de dólares, ni tampoco de la extensión del periodo de finalización. En el contrato, cuando se hizo la licitación, en el contrato se establece claramente cuáles son las responsabilidades del contratista y de la CDE, y en cuáles casos al contratista se le puede reconocer variaciones que pueden implicar costos extra que el gobierno debe o que el contratante debe de pagar. En este caso, parecería en una lectura simple del contrato que Odebrecht no tiene razón, porque parecería que, bueno, si hay que hacer modificaciones en la construcción de la obra, porque el terreno, el oleaje, etcétera, ha obligado a costos extras, eso debe usted preverlo cuando hizo los estudios de factibilidad. Que lo tenía que hacer quien presentó presupuesto y participó, debía hacer esos estudios. Sin embargo, porque en esto es bueno destacarlo, esta gente sabe hacer contratos. En las letras pequeñas del contrato, que es no el cuerpo formal que se conoce el contrato, sino la que está en el anexo, que forma parte también del contrato, en el anexo de la oferta técnica, en un documento de 500 y pico de páginas, hay una página muy reveladora, hay una página donde dice textualmente que Odebrecht no cargaría con las variaciones de costos que se originen por condiciones inesperadas del terreno. Ya. Ese párrafo que está en el documento de oferta técnica es un párrafo que le cubre a Odebrecht por esas variaciones que están anunciando. Y no tiene por el puerto y el muelle. Es decir, así no lo dice, por
condiciones inesperadas del terreno. Ahora, eso aparece en el anexo de la oferta. ¿Y qué peso a la hora de comparar, y si eso se va a arbitraje, puede tener que se demuestre que al solicitar la propuesta técnica se pidió a los participantes que hicieran sus propias evaluaciones para que determinaran su presupuesto? Amelia, eso debería pesarlo todo, pero usted hace la propia, pero si usted firma un contrato, pero usted firma un contrato donde usted dice que usted pagaría si aparecen condiciones inesperadas de terreno. Y yo lo digo así, ¿tú sabes por qué lo repito? Para que el que quiera lo busque, lo va a encontrar en una de las páginas de la oferta técnica del documento de Brecht, del documento del contrato. Pero se supone que el terreno fue sometido a estudios, no podía existir condiciones inesperadas, ¿no? Sí, hay estudio de suelo. Sí, pero está consignado ese párrafo. Está consignado, pero cuando usted firma un contrato que contiene esa afirmación, usted es compromisario de esa afirmación con cualquier abogado medianamente capaz. A mí me gustaría como sacar las cuentas así en blanco y negro. ¿Cuánto se supone nos iba a costar Punta Catalina al principio? ¿Cuánto dice el contrato que iba a costar? ¿Cuánto está costando ahora? ¿Y cuánto finalmente usted cree que costará? Mire, eso yo lo voy a decir, lo que son mis cuentas, así en términos, digamos, gruesos, pero que obviamente no creo que ni siquiera Bichara sepa hoy cuánto es que va a costar Punta Catalina. Yeah. El gobierno nunca le ha informado al pueblo que Punta Catalina costará lo siguiente: el precio del contrato más los gastos de la CDE. ¿Qué significa eso? El precio del contrato es 1.945 millones de dólares. Okay. Ese fue el precio del contrato. Ahora, esa no es toda la inversión en Punta Catalina. A esa inversión, a ese precio, hay que sumarle los gastos que de manera directa ha hecho la CDE durante todo este proceso en Punta Catalina. Gastos que yo siempre he dicho, como que todo el personal, todas las firmas consultoras, legales, económicas, Stalin Consultant, todas esas firmas son pagadas por la CDE, fuera del contrato. Pero además, la CDE ha tomado préstamos por más de $1.000 millones. Okay. Y la consecución de esos préstamos ha costado cientos de millones de dólares nada más de comisiones y por gestiones. Es más, solo el préstamo conseguido con el pool del Banco Europeo en el 2015 le costó a la CDE 82.5 millones de dólares en comisiones. En comisión. ¿Eso qué significa para que la gente lo entienda? Bueno, que en el proceso, o sea, primero, cuando digo comisiones, quiero decir que esos grandes préstamos son asegurados. Exacto, que son como los gastos. Tiene que pagar eso. Como aquí cuando uno coge fiable y te dicen gasto de cierre tanto. Pero bueno, también hay otros gastos, aparte de los seguros, que son gastos de cierre, etcétera, etcétera. Ajá. Eso aparte del dinero, de los intereses que ya está pagando la CDE por todos esos millones que ha recibido y que tiene que pagarlo y que lo pagará hasta que comience a producir. Pero entonces si usted dice que ni siquiera... ¿Tú sabes qué significa eso? Ajá. Que alrededor, típicamente, las cuentas que se sacan en proyectos eléctricos de esa envergadura, típicamente hay alrededor de un 20% respecto al contrato que sube, que tiene que pagar el dueño de la obra. Entonces, cuando tú sumas los gastos de Odebrecht, más, de la CDE, más el contrato, esa obra, solamente por eso, cuesta mucho más de 2.000. Tú estás hablando quinta parte de 2.000, tú estás hablando 1940, eso costaría 2.300, 2.400 millones de dólares. Pero ahora, Odebrecht le pide 708 millones de dólares adicionales. Si se llegase a pagar esos 708 millones, nada más de contrato estaríamos en 2.600. Ahora, el gobierno ha dicho que no pretende pagar. ¿Cuál es la escapatoria que tiene? ¿Cómo se va a dirimir ese punto? Mira, porque se hablaba de posibilidad de un arbitraje. Lo más extraño, yo quiero repetirte a ti lo más extraño, que es lo que la gente debe tener en cuenta. En Punta Catalina, según ha dicho Rubén Bichara y los documentos, las memorias anuales de Ternimón, por ejemplo, el 98% de los equipamientos ya está en Punta Catalina desde hace tiempo. Okay. El 98%. El 99% de la ingeniería civil se ha terminado.
y el gobierno le ha pagado más del 80% del dinero que debe pagar. Entonces ya está listo. Entonces la pregunta que tiene que contestar la CDE y el gobierno, ¿por qué el retraso hasta 2019 y por qué le piden 708 millones de dólares extras? Ese misterio es que tiene que ser cuestionado, porque el gobierno tiene que explicarle cabalmente a la sociedad qué es lo que ha pasado en Odebrecht. Fíjense que solo le dice, no pagaré un centavo más y me estoy preparando para ir al arbitraje en Nueva York. Bueno, pero tú vas al arbitraje, ¿por qué y para qué? Porque al final ese dinero, esos 708 millones de dólares, o los 500, los 400, lo que sea que quede, es dinero del pueblo dominicano, no es dinero de la CDE, ni es dinero del titular del gobierno, es dinero de la sociedad, y la sociedad tiene derecho a saber por qué razón. Ahora, la otra cosa es la siguiente. Usted va a arbitraje, usted está seguro. Si usted va a arbitraje porque quiere defender el interés nacional, ¿por qué la CDE no sometió a Odebrecht a la justicia dominicana en los aspectos que podía hacerlo? Porque alguien me dijo, no, el contrato dice que es arbitraje internacional. Sí, si es por violación de contrato, según el contrato, es arbitraje internacional, no es la justicia dominicana. Ahora, si es por pago de soborno y por violación a las leyes nacionales, a la justicia dominicana. Pero tomemos en cuenta que por lo del pago de soborno, este gobierno le dio luz verde, llegó a un acuerdo. No, es verdad, Edith, pero óyeme bien. El acuerdo de homologación, el acuerdo de homologación era que si Odebrecht contribuye con la justicia dominicana, claro, dándole datos sin nombre de los que participaron en los sobornos, entonces el gobierno dominicano le exoneraba de perseguirla. Pero Odebrecht no ha tenido tiempo de decir nada respecto a Punta Catalina. ¿Usted ha escuchado un solo dato que se refiere a Punta Catalina? Si no existe, entonces ya no ha cumplido. Y si no ha cumplido, pero tampoco con ese había acuerdo, como interés pero el interés del gobierno en escrutar Punta Catalina. ¿Cómo es? No había interés de un escrutinio sobre Punta Catalina, de hecho queda fuera. Ángel Rondón ha dicho que le deben dinero y usted sabe que él no hizo nada. Pero ahí. yo, hasta que el gobierno no lo diga, creo que sí, que tenía interés. Es decir, ellos tienen que decirlo, si tenían interés o no. Pero que pusieron en el expediente general que que los sobornos eran hasta el año 2012. Es decir, cerraron el ciclo. No, pero vino información sobre los montos que vinieron aquí que correspondían al periodo de Punta Catalina. Entonces, la investigación que se está haciendo fuera habla de pago de soborno hasta el 2014. Exacto, pero el expediente dominicano, lo de Punta Catalina lo borraron. ¿Usted se acuerda del Leaky Paper? Sí. Pero no era liquid paper, el leaky paper. Sí, pero el liquid paper no. Le hicieron así, lo borraron. Sí, pero no creo que dé para borrar tantos millones. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno dominicano de salir victorioso en un arbitraje internacional relacionado con este tema? Yo te voy a decir la verdad. Yo no. Primero, no soy abogado y mucho menos tengo experiencia en arbitraje internacional. Asumo que si el gobierno dominicano a través de la CDE dispone a ir allá, pues habrá hecho las investigaciones del lugar. Ahora te voy a decir lo siguiente. Yo, en función de las investigaciones y referencias de experiencias internacionales, soy muy pesimista. O sea, yo no creo que como está hecho ese contrato y por las cosas que han sucedido, la CDE le vaya a ganar ese arbitraje internacional a Odebrecht. Debía, pero es que el contrato está estructurado de una manera tal que con buenos abogados la probabilidad de que el consorcio encabezado por Odebrecht salga victorioso existen. O sea que Odebrecht, que le debe a República Dominicana, terminará ganando más. Sí, y entonces la CDE dirá y el gobierno dirá desde Estados Unidos que va a tener que pagarle tantos millones de dólares a Odebrecht, no por su voluntad, sino porque fue derrotada en un litigio internacional que ella lo llevó para defender el interés nacional. Esa es la historia. Ahora, usted habló de la proyección, Punta Catalina para el 2019, y eran unas plantas que se supone debieron ser terminadas ya. Sí. ¿Qué significa eso en materia de energía, de inversión a largo plazo del Estado dominicano? Porque mientras más duramos en pagar y en resolver esto, seguimos con el mismo problema, y en materia de energía, en materia económica y en materia de energía. ¿Qué significa que se retrase la entrada de estas plantas hasta el 2019? Mira, te voy a contestar brevemente, pero si tú me permites, claro, te voy a citar dos experiencias recientes en América Latina con arbitraje por construcciones de plantas de carbón. En el 2011, Tecnimont, responsable de la construcción
de la planta de carbón Santa María 1 en Chile fue sometida y demandada en arbitraje internacional por la dueña de la planta, que fue Colbún, una compañía, la firma Colbún, en el 2011. Años después, Colbún tuvo que llegar a un acuerdo con Tecnimont, que le ganó el arbitraje, y tuvo que entregarle a Tecnimont, Colbún, $33 millones. Es decir, no solamente perdió el arbitraje, sino que tuvo que pagarle. En el 2012, el año siguiente, la firma chilena Endesa sometió a la misma Tecnimont por incumplimiento de contrato y retraso a un arbitraje internacional. Varios años después, Endesa perdió el arbitraje con Tecnimont y tuvo que entregarle $150 millones. Los arbitrajes, quien tiene amplia experiencia en arbitrajes internacionales es Odebrecht y Tecnimont, y tienen una amplísima experiencia en la estructuración de contratos. Y como dice el dominicano, que hay que leer bien la letra chiquita. Claro, como dice el dominicano, se tapan científicamente a la hora de firmar un contrato. Y por consiguiente, como yo he visto que está estructurado y lo que ha pasado aquí, yo no soy muy optimista. Claro, puede ser que la CDE tenga las cartas bajo la manga y pueda derrotar a Odebrecht en un litigio, en un arbitraje. Bueno, lo hizo pero con... yo le estoy diciendo que eso no es... Lo hizo con la Barry, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno, pero la Barry, no sé si fue un arbitraje o fue aquí mismo. Fue aquí mismo, pero le torcieron el brazo. Porque era muy evidente. Pero cuando se va a arbitraje internacional, ya usted pierde jurisdicción y poder, influencia sobre eso. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que yo le preguntaba. O sea, la entrada de estas plantas del 2019, qué significa en materia económica y en materia de inserción de megavatios de energía al sistema local, y el tema del uso del carbón en un momento en que se acaba de firmar el nuevo acuerdo relacionado con el cambio climático, donde hay países que exportan carbón y dicen que, como Colombia, por ejemplo, que van a ir perdiendo mercado. ¿Eso qué tiene que ver con la República Dominicana? Regresamos en un momentito. Continuamos en La Mira, esta conversación con el ingeniero Antonio Almonte. Dejamos una pregunta en el aire. Sí. La proyección Punta Catalina para el 2019, ¿qué significa? Bueno, para el 2019, si se prolonga hasta 2019, costos extras de varios cientos de millones de dólares. Fíjense que pide el consorcio 700 más, y eso tiene que ver en parte con los costos asociado a la extensión de construcción de un proyecto que tiene más de 6,000 empleados, la mayoría de ellos bien calificados, y otros gastos asociados. Pero no solamente para el consorcio, sino también tendría costos extras por cientos de millones de dólares a la propia CDE. Es decir, sería muy caro. Eso llevaría el precio del kilovatio hora a un incremento que lo va a hacer muy poco competitivo con relación al precio que venden los generadores actuales en el mercado, debido a que a la caída de los precios de los combustibles derivados del petróleo, hoy se está vendiendo el kilovatio hora a un precio bien bajo, por debajo de los 9 centavos, 8 centavos, el precio de generación. Y eso haría que Punta Catalina, cuando entre a partir de 2019, por su alto costo de inversión, si se fuera a vender el kilovatio hora, tomando en cuenta el costo de su producción, entonces generaría muy poca ventaja, si es que alguna, al gobierno dominicano. Es decir, seguiríamos pagando electricidad cara, por un lado. Por otro lado, significaría que esos 700 megavatios brutos no van a resolver definitivamente el problema eléctrico, porque la demanda crece todos los años. Primero, aunque entrasen hoy, no van a ser suficientes como para usted decir que tiene suficiente oferta de electricidad a precio de bajo costo, sino que este es un país que requiere la construcción de otras plantas eléctricas. Yo lo que quiero decir con eso es que el gobierno dominicano, si se extiende hasta el año 2019, la electricidad producida por Punta Catalina va a tener que ser subsidiada. Si la vende al costo de producción, le va a salir prácticamente igual que a lo que producen plantas eléctricas que tienen combustible caro. En segundo lugar, cuando entre Punta Catalina en el 2019, es verdad que habrá más generación, pero esta seguirá siendo insuficiente con relación al crecimiento de la demanda y con relación a producción de electricidad a costo más bajo. O sea, yo creo que el proyecto de Punta Catalina, con el retraso... ¿Y el tema del carbón?
Yo le mencionaba que justo ahora se acaban de firmar nuevos acuerdos para disminuir la explotación de carbón con fines para fines de producción de energía, y hay países que se han comprometido a hacerlo. La producción de la instalación de esas dos plantas, las dos de carbón, fue una estrategia absolutamente que nos llevó a una trampa. Nosotros hemos caído en la trampa de plantas eléctricas que producen por 30 o 40 años, muy contaminantes, desechando la posibilidad de construir infraestructura basada en gas natural y otro combustible que nos hubiera producido la misma electricidad con menos contaminación y a menor costo. Lamentablemente, esa fue una estrategia muy fallida. Yo te doy un dato final. En el año 2013, el año en que se inauguró, se hizo la licitación, Eje-Jaina y Eje-Itabo inauguraron dos plantas eléctricas, Quisqueya 1 y Quisqueya 2. No, Eje-Jaina y Barrigol. Quisqueya 1 y Quisqueya 2. La suma de las dos fue 430 megavatios. ¿Tú sabes cuánto costaron? 690 millones de dólares. Y la construyeron en menos de 2 años. ¿De qué tipo de combustible? De tecnología. Tecnología que produce con fuel oil número 6 y con gas natural. Entonces, ese sector privado pudo instalar en menos de 2 años 440 megavatios con 690 millones de dólares, con una tecnología mucho menos contaminante que la de carbón, en menos de 2 años. Y nosotros, para instalar 700 y pico megavatios, el gobierno en Punta Catalina ya va por 3 años en ruta hacia 5 y posiblemente va a llegar a los 3.000 millones de dólares. Y además se supone que esas plantas no se van a acabar, entiendo yo que después de esa inversión, para que se agote su uso en 5 años, sino a 20 o 30, con un combustible... La planta de carbón, ¿cuál es? ¿La de carbón o la de...? No, la de Punta Catalina, digo. La de Punta Catalina, sí, la de Punta Catalina, son plantas de carbón, se construyen a una duración más de 30 años. Entonces, en un momento en el que este mismo país firma acuerdos internacionales para disminuir la contaminación de acuerdo al avance tecnológico y al movimiento de conciencia ambiental, en 10 años esas dos plantas van a ser un museo a la irracionalidad. Wow. Un museo a la irracionalidad. Claro que sí. Es que la firma de los acuerdos de Bonn lo que establece es precisamente eliminar de aquí a 10 años al máximo posible la explotación de carbón para el uso de producción de energía eléctrica. Mira, con el boom del gas esquisto y del petróleo esquisto, en 10 o 12 años, la abundancia de gas natural y de otra fuente energética haría absolutamente obsoleta la planta de carbón de Punta Catalina.